Lo que está ocurriendo en este momento no es un titular más. Es el tipo de noticia que redefine cómo entendemos el poder en el siglo XXI. Cuando Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, escribe públicamente que el enriquecimiento nuclear de Irán va a continuar y que, y aquí está la palabra clave, la futura producción de armas nucleares también, estamos ante algo completamente distinto a la retórica política de siempre. Esto no es un político hablando desde la ambigüedad. Esto es un oficial del Estado ruso diciéndole al mundo en palabras directas que Irán está en camino de tener la bomba y que hay países listos para dársela directamente si no la construyen ellos mismos. Y en medio de todo esto, los canales proguerra rusos en Telegram van incluso más allá y sugieren que Moscú podría simplemente prestarle una bomba nuclear a Teherán. Prestársela, piensa en eso por un momento. Mientras Washington dice que las instalaciones nucleares iraníes fueron destruidas, mientras Trump declara victoria desde la Casa Blanca, hay fuerzas en este tablero geopolítico que están jugando un juego completamente diferente. Y ese juego tiene consecuencias reales para todos nosotros. Hay que entender dónde estamos parados históricamente para comprender el peso de todo esto. Durante décadas, el programa nuclear iraní fue el gran secreto abierto del Medio Oriente. Irán enriquecía uranio, el mundo protestaba, se negociaban acuerdos, se imponían sanciones, se rompían acuerdos y el ciclo volvía a comenzar. Era casi un ritual diplomático, pero lo que pasó entre junio de 2025 y hoy, en abril de 2026, no es parte de ese ciclo. Lo que pasó es una ruptura estructural, una grieta profunda en el orden internacional que tardará décadas en cicatrizar, si es que cicatriza. En junio de 2025, Israel lanzó ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes, eliminando a científicos nucleares y líderes militares. Días después, los Estados Unidos, bajo la administración Trump, lanzaron lo que llamaron la Operación Midnight Hammer, bombardeando 3 sitios nucleares clave, Fordow, Natanz e Isfahan. Más de 125 aviones estadounidenses, incluyendo los bombarderos furtivos B-2, participaron en esa operación. Trump salió a la pantalla y dijo que las instalaciones nucleares de Irán habían sido completamente y totalmente obliteradas. Esa palabra, obliteradas, se repitió en cada canal de noticias, en cada red social, en cada conversación política. Pero hay una diferencia enorme entre lo que se declara desde un podio y lo que ocurre en la realidad. Y esa diferencia es precisamente el corazón de todo lo que viene después. Porque mientras Trump proclamaba la victoria, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, decía algo muy diferente. Sus propios informes confirmaron que mientras la infraestructura sobre tierra en Natanz fue destruida, las instalaciones subterráneas pueden haber sobrevivido. Y lo más crítico de todo, hay más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cuya ubicación exacta todavía se desconoce. 400 kilogramos de material que podría ser enriquecido aún más para alcanzar el nivel necesario para una bomba nuclear. Y nadie sabe dónde está. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo públicamente a principios de 2026 que Irán estaba probablemente a una semana de tener material de grado industrial para fabricar una bomba. Una semana. Y eso lo dijo el propio equipo de Trump. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este punto? Porque si vas a entender lo que está pasando hoy, tienes que entender la historia de las decisiones que nos trajeron aquí. Y aquí es donde comienza el análisis que muchos medios no quieren hacer, porque expone contradicciones incómodas en la política exterior estadounidense de los últimos 20 años.
En 2015, la administración Obama negoció lo que se conoció como el JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto. Era un acuerdo multilateral firmado con Irán y respaldado por China, Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido. El acuerdo limitaba el enriquecimiento iraní al 3,67%, muy lejos del 90% necesario para una bomba. A cambio, se levantaban sanciones sobre la economía iraní. No era perfecto, ningún acuerdo lo es, pero era verificable, era funcional y estaba frenando el programa nuclear iraní. En 2018, Trump, en su primer mandato, lo tiró a la basura unilateralmente y lanzó lo que llamó una campaña de máxima presión contra Irán, sanciones tras sanciones. Irán respondió exactamente como cualquier analista serio predijo que respondería, acelerando su programa de enriquecimiento. Para cuando comenzó el conflicto de 2025, Irán ya estaba enriqueciendo uranio al 60%. Eso no era accidental, eso era la consecuencia directa de una decisión política tomada en Washington 7 años antes. Y aquí hay que ser honestos, con la misma honestidad con que Richard Wolff nos invita a ver los mecanismos del sistema. Las decisiones económicas y geopolíticas de las potencias no se toman en el vacío. Tienen costos y esos costos los pagan casi siempre quienes tienen menos poder para resistirlos. Ahora miremos a Rusia porque el papel de Moscú en todo esto es mucho más complejo de lo que se muestra en la televisión estadounidense. Rusia firmó en septiembre de 2025 un acuerdo de 25.000 millones de dólares con Irán para construir 4 reactores nucleares en la región de Sirik. 4 reactores, 25.000 millones de dólares. Eso no es solo un contrato energético, eso es una declaración de posicionamiento estratégico. Moscú estaba diciendo, Irán es nuestro socio y vamos a quedarnos aquí. Al mismo tiempo, el personal de Rosatom, la corporación nuclear estatal rusa, estaba trabajando en la planta de Bushehr, la única planta nuclear operativa de Irán. Y a partir de marzo de 2026, según reportes del propio gobierno iraní, esa planta comenzó a recibir impactos de proyectiles en sus alrededores. 4 incidentes confirmados por la OIEA solo en las últimas semanas. Y mientras eso ocurría, Rusia estaba evacuando a su personal de Bushehr. El mismo Vladimir Putin tuvo que intervenir directamente con el liderazgo israelí para proteger a más de 200 especialistas rusos que trabajaban en esa planta. Piensa en lo que eso significa. Rusia no solo tiene intereses económicos en Irán, tiene ciudadanos en el medio de una zona de guerra activa. Tiene personal técnico trabajando en instalaciones nucleares mientras aviones israelíes y estadounidenses bombardean el país. Eso crea una dinámica de presión interna dentro del Kremlin que va más allá de la retórica. Y entonces llegamos a la gran pregunta que nadie en los medios principales quiere hacer directamente. ¿Tiene Irán actualmente una bomba nuclear o la tendrá en un tiempo muy corto? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza y esa incertidumbre es en sí misma el problema más grave, porque la OIEA perdió acceso a las instalaciones iraníes en julio de 2025. Los inspectores salieron. Nadie está monitoreando en tiempo real lo que está pasando con ese uranio enriquecido. Hay 400 kilogramos de material en algún lugar, quizás trasladado, quizás escondido bajo tierra en alguna locación que nadie conoce. Y la comunidad internacional que solía tener ojos dentro de ese programa ahora está operando a ciegas. Los analistas más serios, como los del Stimson Center y del Bulletin of Atomic Scientists, dicen algo que es incómodo pero necesario escuchar. Las bombas pueden destruir infraestructura, pero no pueden destruir el conocimiento. Los ingenieros nucleares iraníes saben lo que saben. La experiencia técnica no desaparece con un ataque aéreo
y si el material enriquecido fue movido antes de los bombardeos, lo cual es una posibilidad real, dado que Irán tuvo semanas de advertencia antes de que comenzaran los ataques. Entonces, el problema fundamental de proliferación no ha sido resuelto, solo ha sido movido de lugar. Medvedev lo dijo de una forma que suena provocadora, pero contiene una verdad que muchos en Washington prefieren ignorar, cuando dijo que el enriquecimiento continuaría y que la producción futura de armas nucleares también. No estaba necesariamente haciendo una amenaza, estaba haciendo una evaluación. Era una señal al mundo de que desde el punto de vista ruso, el programa nuclear iraní no ha sido eliminado, ha sido empujado hacia la clandestinidad. Y eso, desde una perspectiva de no proliferación, es peor, no mejor. Aquí es donde entra algo que los medios en español para audiencias latinas en Estados Unidos casi nunca discuten con profundidad: la economía política de estas guerras. ¿Quién se beneficia del conflicto en el Medio Oriente? Porque cuando analizamos el poder tal como Wolf nos enseña a analizarlo, mirando los incentivos materiales y estructurales, no solo las declaraciones públicas, empezamos a ver un patrón que debería inquietarnos profundamente. El conflicto ha provocado un choque en los precios del petróleo. Las empresas energéticas que operan fuera de la región están viendo aumentos significativos en sus márgenes. Las empresas de defensa estadounidenses han reportado contratos récord. Raytheon, Lockheed Martin, Boeing Defense, todas están prosperando en este clima. El presupuesto militar de Estados Unidos para 2026 ya era el más alto de la historia, y en este contexto de guerra activa en Irán, nadie en el Congreso va a votar en contra de más gasto en defensa. Nadie quiere ser el político que debilitó a Estados Unidos mientras el Medio Oriente ardía. Y mientras todo esto ocurre, la población iraní está pagando el precio más brutal. Las infraestructuras civiles han sido dañadas. El sistema eléctrico, que ya sufría cortes frecuentes antes de los bombardeos, está aún más deteriorado, y en un país que depende de la energía nuclear para resolver sus problemas de suministro eléctrico, esa era precisamente la justificación oficial de Bushehr. Los ataques a sus instalaciones no solo tienen consecuencias militares, tienen consecuencias humanitarias directas sobre millones de personas que no tienen nada que ver con las decisiones de su gobierno. Ahora bien, quiero que pensemos en algo que va incluso más allá del conflicto inmediato, porque este es realmente el punto que más me importa, el que creo que define el mundo en que nuestros hijos van a vivir. Lo que está ocurriendo en Irán está rompiendo de manera posiblemente irreversible el sistema de no proliferación nuclear que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP, es el pilar de ese sistema. Y ese tratado está bajo una presión existencial en este momento. Irán está contemplando retirarse del TNP completamente. Algunos miembros del Parlamento iraní ya lo están pidiendo abiertamente, y la lógica que están usando es difícil de refutar desde una perspectiva puramente estratégica. Ucrania cedió sus armas nucleares en los años 90 a cambio de garantías de seguridad del Memorando de Budapest. Esas garantías no fueron honradas cuando Rusia invadió. Irak no tenía armas de destrucción masiva cuando fue invadido. Libia desmanteló su programa de armas bajo acuerdo con Occidente, y poco después su gobierno fue derrocado con ayuda de esas mismas potencias occidentales. Y ahora Irán, que estaba negociando sobre su programa nuclear, fue bombardeado 2 veces en el curso de esas negociaciones. ¿Qué lección está aprendiendo el mundo? La lección que está aprendiendo el mundo, y esto es lo que más debería alarmarnos, es que solo los países con armas nucleares están seguros
de una intervención militar extranjera. Esa es una lección que van a absorber no solo Irán, sino también Arabia Saudita, Turquía, Corea del Sur, Japón y una docena más de naciones que hasta ahora se habían mantenido dentro del sistema de no proliferación. El exministro de Defensa iraní Ali Shamkhani lo dijo en octubre de 2025 con una claridad que debería haberse convertido en el titular de cada periódico del mundo. Si yo hubiera regresado a los años 90, definitivamente habríamos construido la bomba atómica. Eso no es el comentario de un extremista marginal, es el comentario de un hombre que fue ministro de Defensa de Irán y que hoy es asesor político del líder supremo, y el líder supremo, el ayatollah Jamenei, fue asesinado por Estados Unidos e Israel en las operaciones de 2026. Su muerte, según el análisis de expertos como Trita Parsi del Quincy Institute, ha abierto el camino para que las facciones más radicales dentro del régimen iraní eliminen la antigua fatua religiosa que prohibía las armas nucleares. Y en ese contexto, lo que antes era un debate interno en Irán, debemos construir la bomba, se está convirtiendo rápidamente en una conclusión. Quiero hablar también del papel que está jugando Rusia en el marco más amplio, porque es fundamental para entender la geopolítica de este momento. Moscú no está solo siendo reactivo frente a la crisis iraní, está siendo estratégicamente oportunista. En Ucrania el conflicto continúa y cada día que Washington tiene los ojos puestos en el Golfo Pérsico, en los misiles balísticos iraníes, en los drones que siguen alcanzando infraestructura de Israel y de los estados del Golfo, es un día en que la atención y los recursos occidentales están divididos. Los canales de Telegram pro-Kremlin son muy explícitos al respecto. Este conflicto conviene a Rusia porque desvía a Estados Unidos de su compromiso con Ucrania y ya estamos viendo las consecuencias. Los suministros de armas a Ucrania han disminuido. El debate político en Washington sobre Ucrania ha quedado eclipsado por los titulares de Irán y Putin, que es ante todo un estratega paciente, está observando y calculando. Al mismo tiempo, Rusia enfrenta sus propias contradicciones en este escenario. Tiene intereses económicos masivos en Irán, tiene contratos nucleares, acuerdos de cooperación militar y ahora una alianza estratégica de 20 años firmada en 2025. Pero también necesita mantener cierta credibilidad en el sistema internacional, incluyendo en el TNP, cuya conferencia de revisión está programada para abril y mayo de 2026 en Nueva York. Medvedev fue lo suficientemente astuto como para retractarse parcialmente de sus comentarios más explosivos, diciendo que Rusia no tiene intención de suministrar armas nucleares a Irán porque, a diferencia de Israel, somos partes del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero esa matización llegó después de que Trump lo atacara públicamente en Truth Social. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto vale esa retractación? ¿Cuánto vale la palabra de un gobierno que ha violado sistemáticamente otros acuerdos internacionales? Y aquí hay que mencionar algo que muchos en la comunidad latina en Estados Unidos no suelen conectar directamente con su propia vida. Los precios del petróleo, la economía global y lo que significa una escalada nuclear en el Golfo Pérsico para las familias trabajadoras en este país. El estrecho de Hormuz es el punto de paso de aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Si ese estrecho se cierra, si el conflicto escala de manera que haga imposible el tránsito de buques petroleros, y ya hay reportes de que Irán ha lanzado drones contra infraestructura del Golfo y barcos comerciales que transitan Hormuz, los precios de la gasolina en Estados Unidos subirían de una manera que afectaría directamente a cada familia que tiene que llenar el tanque para ir al trabajo. Los precios de los alimentos subirían, la inflación
que apenas comenzaba a ceder, podría dispararse de nuevo. Las familias latinas en California, en Texas, en Florida, en Chicago, todas sentirían ese impacto en su bolsillo de manera inmediata y brutal. Y lo más irónico, lo más profundamente irónico de todo, es que la justificación oficial para los ataques era precisamente evitar que Irán obtuviera una bomba nuclear. Pero el resultado de esos ataques, según los propios análisis del equipo de Trump, según la OIEA, según los expertos más serios del mundo, es que Irán ahora tiene más motivación que nunca para conseguir esa bomba. Tiene el material enriquecido en algún lugar cuya ubicación se desconoce y ha perdido el marco institucional de la OIEA que al menos permitía cierta verificación de sus actividades. La cirugía que iba a curar al paciente puede haber creado exactamente la condición que intentaba prevenir. Miren también lo que está pasando a nivel de la arquitectura global de seguridad. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional se construyó sobre ciertos principios, imperfectos, contradictorios, muchas veces hipócritas, sí, pero principios al fin. Uno de ellos era que los estados soberanos no son bombardeados mientras están negociando. Otro era que las instalaciones nucleares civiles bajo salvaguardias de la OIEA tienen cierta protección. Un tercero era que el TNP, por más que fuera violado aquí y allá, seguía siendo el marco de referencia. Los ataques de 2025 y 2026 han puesto en cuestión todos y cada uno de esos principios. Y Rusia, que tiene sus propias razones para cuestionarlos cuando le conviene, está documentando estas violaciones con mucho cuidado, porque sabe que las va a necesitar como argumento en futuras negociaciones. Pienso también en lo que esto significa para el debate político dentro de Estados Unidos, especialmente en las comunidades latinas que tienden a estar profundamente divididas entre el apoyo a políticas de fuerza y el rechazo a guerras que no entienden del todo. Lo que quiero decir es que este no es un debate simple de halcones versus palomas, de conservadores versus liberales. Este es un debate sobre la racionalidad estructural de las decisiones de política exterior, y la evidencia disponible sugiere que la estrategia de máxima presión seguida de ataques militares no ha producido el resultado que prometía. El programa nuclear iraní no ha sido eliminado, el riesgo de proliferación no ha disminuido y los costos en vidas humanas, en inestabilidad regional, en precios de energía, en credibilidad internacional, son enormes y van a seguir creciendo. Lo que los ciudadanos en este país merecen es un análisis honesto de esos costos y de quién los está pagando, un análisis que no evite las preguntas difíciles ni simplifique las respuestas. Y la respuesta, como siempre, es que los están pagando son los de abajo, los que tienen menos poder para influir en las decisiones que los afectan directamente. Los soldados estadounidenses en bases militares del Medio Oriente que han sido atacadas por misiles iraníes que enfrentan el riesgo directo de esas decisiones. Los civiles iraníes que viven bajo bombardeos, que experimentan las consecuencias inmediatas en su vida cotidiana. Los trabajadores en este país que van a sentir la inflación energética, que van a ver cómo el costo de vida aumenta como resultado de dinámicas que no controlan. Y las futuras generaciones que van a heredar un mundo donde la norma de no proliferación nuclear está más debilitada que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría, un mundo más incierto y más inestable. Hay un momento en este análisis donde hay que detenerse y reconocer la complejidad moral de lo que está ocurriendo, un momento en el que no se puede reducir todo a categorías simples. No es simple, no es una situación que pueda dividirse fácilmente en buenos y malos sin perder de vista elementos esenciales. Irán, bajo el régimen teocrático del ayatolá, tiene un historial profundamente problemático de represión interna, de exportación de violencia a través de grupos proxies, de negación del holocausto y retórica eliminacionista contra Israel,
elementos que forman parte del contexto. Esas cosas son reales, son hechos que no pueden ser ignorados en un análisis honesto que aspire a ser completo. No se pueden ignorar en un análisis honesto, no se pueden dejar de lado sin distorsionar la comprensión de la situación. Al mismo tiempo, los hechos son que un Estado soberano fue bombardeado mientras negociaba, que sus instalaciones nucleares, incluyendo una planta de energía civil bajo salvaguardias internacionales, fueron atacadas y que las consecuencias humanitarias sobre la población iraní son inmensas, consecuencias que se extienden más allá del momento inmediato. Mantener ambas cosas en la mente al mismo tiempo, la complejidad moral del régimen iraní y la ilegalidad e imprudencia de los ataques, es lo que distingue el análisis serio de la propaganda, venga de donde venga, es lo que permite sostener una posición crítica sin caer en simplificaciones. Y al final, lo que nos queda de todo este escenario es una pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse, una pregunta que no puede ser delegada completamente. No como demócrata o republicano, no desde una identidad política limitada, no como americano o latino, no desde una identidad nacional específica, sino como persona que vive en este mundo y que tiene una apuesta en cómo termina esta historia, en qué tipo de mundo se construye a partir de estas decisiones. La pregunta es, ¿estamos construyendo un mundo más seguro o uno más peligroso? Una pregunta que apunta al resultado de largo plazo. Porque si el resultado de los ataques a Irán es un mundo donde más países deciden que su única garantía de seguridad es la bomba nuclear, si el resultado es que el sistema de no proliferación que tomó décadas construir se deshace en años, si el resultado es que Rusia y China usan este momento para debilitar aún más los mecanismos multilaterales de control, entonces la respuesta a esa pregunta es incómoda, es difícil de aceptar. Y esa incomodidad es exactamente la que necesitamos sentir para empezar a exigir algo diferente, para no conformarnos con explicaciones que evitan las implicaciones reales. Es una incomodidad que empuja a cuestionar, que empuja a pensar más allá de las narrativas establecidas, que empuja a demandar cambios en la manera en que se toman estas decisiones que afectan a millones de personas.